Buenas tardes, mi nombre es Jesús Emanuel Vázquez López, estudiante de Comunicación Social del CEAN de La Dorada Caldas. El día de hoy vamos a hablar sobre la matanza de la Rubiera. En los aspectos contextuales encontramos que casi 57 años se cumplen de la masacre de la Rubiera, sucesos que ocurrieron en los llanos en la frontera entre Colombia y Venezuela. El contexto es la falta de comunicación, el desconocimiento de las leyes por parte de los llaneros y los indígenas y la discriminación por parte de los llaneros hacia los indígenas que desencadenaron una época de violencia y muerte. En los aspectos históricos encontramos que desde la época de la colonia se creó esa percepción de que los indígenas eran, entre comillas, personas sin alma. Por su defecto, para los llaneros era normal asesinar, desplazar y vulnerar los derechos de todo ese tipo de comunidades, y la discriminación empieza por su no habla en español, entre otras. En los aspectos culturales encontramos que desde muchas generaciones atrás se consideró para los llaneros algo natural violentar ese tipo de comunidades, justificando sus malas acciones y su mal actuar, diciendo que es que ellos eran ladrones, que no eran personas normales. Fue algo que se incultó de generación en generación. Como lo dije anteriormente, los aspectos históricos viene desde la colonia, teniendo en cuenta que el victimario en su declaración dice que lo hizo porque se le parecía normal, porque su abuelo y su padre lo hacían, le habían enseñado ese tipo de prácticas, entonces fue algo que venía culturalmente marcado desde la generación pasada. En los aspectos legales, vemos como el gobierno de esa época abandonó ese tipo de comunidades. La falta de la fuerza pública y funcionarios fue otro factor que le ayudó mucho a los llaneros para poder cometer estos actos ilícitos sin que se dieran cuenta las autoridades y pasaran desapercibidos. Entonces los llaneros trataron de disculparse con la excusa de que no conocían las leyes, pero según las normas que tenemos actualmente en Colombia, el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos. Otra cosa es que los medios de comunicación también fueron parte de este abandono a las comunidades, porque a pesar de haber tenido en su poder ese tipo de información, no la divulgaron y no le dieron ese interés o ese sonido o esa difusión que era necesario para que todos supiéramos qué era lo que estaba pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela. En los aspectos comunicativos podemos encontrar que estas comunidades, al hablar diferentes dialectos o idiomas, generan una falta de empatía, a generar perjuicios, comentarios malintencionados, hasta calumnias. Y el análisis de que por qué considero que es un asunto crítico para la comunicación, lo dije anteriormente. Este caso fatal de violencia y es un golpe fuerte para la comunicación, teniendo en cuenta que la ausencia creó un escenario triste para estas comunidades. La mayoría escucha comunicación y piensa que es difusión de información, como noticias, radio, entre otras. Pero la comunicación, como construcción de sociedad, fue lo que faltó: la divulgación de las leyes, el acercamiento entre comunidades, la creación de empatía y el no abandono del Estado hubiera sido importante en esta época para haber evitado esta masacre o matanza de la Rubiera, donde hubiera existido la comunicación, donde hubiera existido alguien que los hubiera acercado y hubiera como un traductor entre esas dos comunidades para poder llevar una buena convivencia entre ambas partes. A manera de contexto, relata el asesinato de 16 indígenas por parte de un grupo de llaneros en Arauca en el año 1967. Desde la parte cultural podemos analizar que este acto que cometieron era normal, porque veían en los indígenas una amenaza, un peligro, personas sin alma, sin sentimientos, y se remonta también de manera histórica a lo que es la colonia y la conquista, ¿sí? Que lamentablemente pasaban ese tipo de hechos. Es un aspecto crítico de la comunicación, porque como las diferencias de las culturas no nos permiten crear un diálogo, no nos permiten crear empatía, sino que nos cuesta, nos es más fácil desde nuestro concepto, desde nuestro parecer, actuar en contra de lo que es diferente, olvidando y dejando de lado el respeto. Y vemos cómo la comunicación puede jugar un papel importante, ya que puede ser una salida, como lo mencionaba en el texto del manual de la interculturalidad. Y por otra parte, pues podemos evidenciar que finalmente no hubo impunidad desde la parte legal en este acontecimiento, gracias al relato, a la respectiva denuncia por parte de dos de los sobrevivientes ante este hecho, de lo que parecía un encuentro, una citación por parte de los llaneros, una invitación a una comida,
resultó siendo todo un plan criminal por no haber respeto hacia las diferencias. Me llamo Manuela Gómez Gallego y quisiera hablar de la masacre de La Rubiera. Sucedió el 27 de diciembre de 1967, donde llaneros mataron a 16 indígenas, tanto niños como mujeres y adultos. Si bien hay aspectos contextuales, históricos que los llevaron a esto y falta de comunicación evidentemente, creería que a pesar de eso nosotros tenemos un sentido común, que es el sentido de lo vivo. Por ejemplo, de mi parte, o no sé si ustedes han tenido un animal, nosotros no querríamos matarlo, ya sea un gato o un perro, porque sabemos que tiene vida y le duele. Efectivamente, los indígenas son personas. Es evidente que les iba a doler. Eran familias. Así sea a último momento, creería que debieron de haber sentido algo como compasión, porque ellos también tenían hijos, ellos también tenían familia. Si lo debo de tomar desde un punto más neutro, está bien, diría que no tuvieron la suficiente comunicación con el exterior para poder decir que no podían hacerlo. Sin embargo, al final de la noticia, cuando evidentemente una mujer se pudo resocializar de una de estas asesinas, una de sus palabras me parece que fueron muy fuertes. Se siguen refiriendo despectivamente, y aún después de matarlos, dijeron que no sabía que matar indios era malo, no sabía que era pecado. Me parece bastante cínico, aunque digan que que tenían desconocimiento, tenemos que tener en cuenta que el desconocimiento de la ley aún así los penaliza. Si yo desconozco que no puedo matar a un niño, no significa que yo tenga ganas de hacerlo. No puedo hacerlo. Efectivamente, eso es lo que ocurrió: mataron niños y mujeres. Aunque digan que son indios y que los veían como animales, aún hay animales que nosotros no queremos matar con nuestras propias manos, como los perros o los gatos. Nuestras mascotas no las queremos matar. Esto mismo creo yo, y creo que de verdad tenían malicia en estos actos. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia premeditaron esto desde antes y quisieron hacerlo? Esto es porque tenían algo más allá en sus corazones y querían crear algún tipo de caos, sentir algún tipo de satisfacción, algo que no es correcto. Así que yo creo que sí son culpables y sí merecían ir a la cárcel.